Bienvenidos mis estimados alumnos a esta nueva aula virtual en la que vamos a trabajar las actividades correspondientes a la semana del 25 al 29 de abril en tu libro de Historia y en tu libro de Formación Cívica y Ética. Y vamos a iniciar con Historia. Nos vamos a ir específicamente a la página número 90 con el tema La conquista de México Tenochtitlan. Y vas a poner mucha atención a los puntos que te voy indicando porque al final de observar este video, la actividad que vas a tener que realizar es hacer un desglose, no un resumen, sino un desglose con los puntos más importantes que llevaron a la conquista de México Tenochtitlan. O sea, cómo fue el proceso en cómo los españoles lograron conquistar a México Tenochtitlan, ¿no? Y una de las partes importantes es que Hernán Cortés dirigió una expedición hacia las costas del territorio mesoamericano. Recordemos que Hernán Cortés estaba en Cuba, ¿ok? De Cuba se dirigió hacia las costas de lo que es hoy nuestro país, de México. En Yucatán encontró a Jerónimo de Aguilar, un personaje muy importante, un personaje que había naufragado en años anteriores y que trabajaba o estaba a las órdenes de un gobernante maya, pero esta persona le sirvió como su intérprete, porque como había estado a las órdenes de un gobernante maya, aprendió ese lenguaje y le sirvió a Cortés como intérprete, porque conocía el maya y conocía el español. También es importante destacar que ellos recaudaron o más bien tomaron secuestradas a muchas mujeres, entre ellas a una mujer muy importante en la historia que es la Malintzin o Marina, porque así lo bautizaron los españoles. Y Marina era una mujer muy inteligente, hablaba maya y náhuatl, así es que junto con Jerónimo de Aguilar le servía de intérprete a Hernán Cortés. Entonces, Hernán Cortés, para no estar subordinado al gobernante de Cuba, fundó un ayuntamiento que llamó la Villa Rica de la Veracruz, para depender directamente de la corona española y no estar a las órdenes del gobernador de Cuba, que era Diego Velázquez, ¿no? Entonces, los indígenas al enterarse de esto, Moctezuma, que era el gobernante mexica, mandó a algunos mensajeros para ofrecer regalos, pero para que los españoles se retiraran, no avanzaran más en el territorio. Sin embargo, al ver las riquezas de esos regalos, los españoles, pues lo que quisieron no fue irse, sino al contrario, ir más adentro para obtener mejores premios, por así llamarlo, ¿no? Entonces ellos fueron avanzando y en el camino fueron aliándose con otros pueblos que eran sometidos por los mexicas, que eran obligados a pagar tributo. Entonces de esa forma fue como el ejército español se fue haciendo más grande gracias a las alianzas que hizo con pequeños pueblos indígenas que iban encontrando a su paso. Uno de las grandes alianzas que le sirvió mucho a los españoles fue aliarse precisamente con el señor de Zempoala, porque eran rivales con los mexicas, ¿no? También otra de las alianzas que fue estratégica para los españoles fue la alianza con los tlaxcaltecas, ¿okay? Los tlaxcaltecas en un principio sí lucharon contra los españoles, pero tras algunas batallas perdidas, mejor decidieron hacerse aliados y así terminar con el dominio mexica. Entonces, para que la Ciudad de México Tenochtitlan cayera, fue muy importante los combatientes indígenas, que eran mucho más numerosos que los españoles, pero que favorecían para ganar las batallas.
Entonces, cuando los españoles llegaron precisamente a Tenochtitlan, ellos fueron recibidos y fueron llevados al palacio de Axayacal, ahí estuvieron. Pero Cortés tomó como prisionero a Moctezuma, a Cuitláhuac y a otros señores importantes, ¿no? De esa forma mantenía a raya a los mexicas para que no los atacaran. Después, con el tiempo, Cortés se enteró de que el gobernante de Cuba había mandado a Pánfilo de Narváez para poder combatir a Cortés y llevarlo pues hacia Cuba, ¿no? Entonces Cortés se enteró de esta noticia y decidió irlos a enfrentar y dejó a Pedro de Alvarado encargado en Tenochtitlan. Cuando hubo una fiesta, Pedro de Alvarado decidió eh, combatir o hacer la guerra, una rebelión contra los mexicas y resultó un problema bastante fuerte, ¿no? Cortés regresó y solicitó a Moctezuma que calmara a los mexicas y ahí fue cuando Moctezuma cae muerto. Algunas versiones dicen que los mismos indígenas, los mismos mexicas mataron a Moctezuma a pedradas y otras versiones más actuales dicen que fueron los mismos españoles que mataron a Moctezuma, ¿no? Entonces, durante esta batalla que había ahí, Cortés intenta huir y fue ahí cuando recibió una de las peores derrotas en ese momento. Por ahí los españoles la llaman la noche triste, porque fue una pérdida para ellos. Sin embargo, para los mexicas fue una noche de triunfo, fue una noche feliz, una noche muy alegre para ellos, ¿no? Ok, eso está en la página 93. Entonces, siguiendo con esta parte, Cortés manda a traer más soldados, hacen la construcción de unos barcos que se llaman bergantinas para poder entrar en los pequeños ríos que habían ahí en el lago de Texcoco para poder combatir con los mexicas. También por ahí se aliaron otros pueblos indígenas que habitaban cerca de Tenochtitlan, como los Huexotzincas, los Chalcas y los Otomíes, ¿no? Pero algo que fue muy importante para que México Tenochtitlan cayera derrotado y fuera conquistado fue una enfermedad que se llama la viruela, que los indígenas no la conocían, por lo tanto su cuerpo no tenía los organismos protectores, su sistema inmune estaba indefenso ante esta nueva enfermedad y atacó a gran parte de la población. Entonces, eso fue uno también de los elementos importantes para que los españoles pudieran conquistar México Tenochtitlan, ¿no? Fue una epidemia de viruela entre los indígenas. Por fin, en mayo de 1521, los españoles incomunicaron Tenochtitlan, bloquearon el suministro de alimentos y de agua. Los mexicas resistieron durante 3 meses, pero fue el 13 de agosto de 1521 cuando los conquistadores apresaron a Cuauhtémoc y lograron así la conquista de Tenochtitlan. ¿Okay? Entonces, de todo esto que les estoy narrando, que lo van a encontrar en estas páginas que les estoy enseñando, súper importante leer toda la información, pero los puntos que les fui señalando es donde ustedes van a poseer esa escritura de esos puntos de cuál llevó a los españoles a conquistar México Tenochtitlan. Ok. Bueno, y lo que vamos a realizar en formación cívica y ética, que es la secuencia número 3, está en el bloque número 2. Participo en la construcción de la paz, página 72. Nos dice: el respeto a las diferencias ayuda a construir la paz. Los seres humanos tenemos gustos, necesidades diferentes. En ocasiones esto provoca conflictos. Para evitarlos, el respeto y la tolerancia a esas diferencias ayuda a cuidarnos, a ser solidarios y a llevarnos bien entre todos en un ambiente de paz y trato digno. Entonces vamos a leer
este cuento que tenemos por ahí, que habla de dos amigos que tienen un disgusto y se distancian. Pero vamos a leer ese cuento y después nos va a llevar a la reflexión para poder contestar estos incisos que tenemos acá en el cuaderno, ¿ok? Lo vamos a hacer en el cuaderno. Bueno, después en formación, en las páginas 74 y 75, leemos la información que nos dice ahí, reconozco las causas de los conflictos para actuar a tiempo, en la página 74, y después, aquí en nuestro libro, vamos a unir con una línea cada situación de conflicto con las causas que la originan. Aquí tenemos el conflicto y aquí tenemos las posibles causas. Entonces, vamos a ir uniendo con una línea la que le corresponda a cada una de estas. Y con eso vamos a terminar, a concluir sus actividades en su libro de historia y de formación cívica y ética. Les envío un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el salón de clases. Hasta luego.